Esta semana el presidente en la rural era muy esperado el discurso respecto a lo que ya había trascendido en las últimas horas, en los últimos días, que era efectivamente, ¿no?, un anuncio de baja de retenciones. La expectativa era realmente alta por una suba de retenciones también anunciada hace algunas semanas. Todo el conflicto que se le fue generando con un sector afín, ¿no?, al gobierno del presidente Milei, y en un año, bueno, estrictamente eleccionario, ¿no? Esto es lo que decía, vamos a recordar, el presidente Milei anunciando la baja de retenciones. Quiero aprovechar este día para hacer un anuncio importante sobre este gran flagelo que nunca debió haber existido. Desde hoy, las retenciones a la carne aviar y vacuna se reducirán del 6,75 a 5%. Las retenciones al maíz de 12 a 9,5, las retenciones al sorgo de 12 a 9,5, las retenciones de girasol de 7,5 al 5,5 y 4, y también las retenciones a las sojas del 33 al 26 y a los subproductos de soja de 31 a 24,5. Bien, allí estaba el presidente anunciando. Vamos a ver en placas cómo quedan las bajas y los números respecto a esta reducción permanente, ¿no?, que sería, lo hablamos de potencial, lo que ha anunciado el gobierno para esta baja de retenciones. Cuando lo tengamos lo exhibimos, lo ponemos allí en placa, cuál sería el valor real, ¿no?, y pasando blanco sobre negro de cómo quedaría maíz, sorgo, trigo, cebada del 12 al 9,5%, girasol del 7 al 5,5%, carnes aviar y bovina del 6,75 al 5%. Y la próxima que nos va a mostrar soja, ¿no?, del 33 al 26, subproductos de la soja del 31 al 24,5. El gobierno nacional redujo de forma permanente los derechos de exportación aplicados a los granos y sus derivados allí en la cadena de carne. Hubo, respecto a estos anuncios de reducción permanente de los derechos de exportación para productos claves del agro, una decisión que marca fundamentalmente un punto de inflexión respecto de las políticas anteriores que había manifestado el gobierno y se celebró como un paso en una dirección correcta, ¿no? Sin embargo, desde los sectores más exigentes también del campo, se le exige que se eliminen, ¿no?, de manera total. La respuesta de las instituciones fue positiva, ¿no? En este caso, Sociedad Rural, Coninagro, entre otras agrupaciones se manifestaron de esta manera. Otras manifestaron que es un primer camino hacia una eliminación total. Primeras repercusiones políticas en Red X, en Twitter, respecto a un reclamo que venían haciendo los gobernadores. Schiaretti se suma a esta mención y dice: seguimos sosteniendo que las retenciones al campo son un impuesto que es una expropiación a la producción y al trabajo y por eso no existen en ningún lugar del mundo. Más allá del paso adelante que significa el compromiso del gobierno nacional de que esta rebaja anunciada será permanente y no sufrirá alteraciones, la realidad es que la situación para el campo solo vuelve al escenario anterior a la suba del 1 de julio pasado. Este es un dato no menor que lo vamos a seguir analizando. Por eso dice Schiaretti, seguiremos reclamando hasta que las retenciones se eliminen por completo, solo alentando la producción y el trabajo saldremos adelante. Hay otro tuit de los gobernadores respecto a este tema, ¿no? Yayora dice: pelear por Córdoba da resultados. El gobierno nacional acaba de anunciar una baja parcial en retenciones al campo sin abandonar nuestro reclamo de la eliminación definitiva y total de las retenciones. Es un paso en el sentido correcto que valoramos, es el resultado de un reclamo sostenido. Ahí lo arroba Puyaro y a Frigerio. En Córdoba se suma a la política de ingresos brutos ceros que pagan los productos del campo y a la decisión de dedicar el 98% de la recaudación de impuesto a inversiones en infraestructura. Estamos acá para cuidar a Córdoba. Otro de los gobernadores también que se manifestó al respecto
que es el poquito el triángulo, ¿no? De Puyaro y de Frigerio. Vamos a ver el que sí. Allí está el gobernador de Santa Fe, Puyaro. El reclamo del interior productivo de esta República Argentina fue escuchado como gobernador de una provincia donde el campo y la agroindustria son parte de nuestra identidad fundacional. Quiero destacar la baja de retenciones que dispuso hoy el presidente Milei. Desde Santa Fe, el gobierno, vamos a seguir complementando este alivio fiscal con herramientas que permitan a todo el sector productivo acceder a créditos con la tasa más baja del mercado. Bueno, y sigue con alguna cuestión. Y tenemos la última de Frigerio. Allí está: celebro y acompaño, gobernador de Entre Ríos, ¿no?, la decisión del presidente y del gobierno. Es una medida que veníamos planteando desde las provincias productivas y que impacta de forma directa en el desarrollo, inversión y generación de empleo en Entre Ríos y en todo el país. Bueno, un poco se hicieron eco al reclamo que venían realizando, ¿no?, todos los gobernadores respecto a la necesidad concreta que manifestaban los gobernadores de una baja. De paso también decir, ¿no?, que se ha sumado el gobernador de Córdoba con un anuncio que ha impactado respecto a las jubilaciones, ¿no? Un poquito llevar agua para su pozo y su estructura política, lo que no está haciendo el gobierno nacional. Ha anunciado también, entre paréntesis, ¿no?, esta circunstancia que tiene que ver no menor con un aumento del 84.21 al haber mínimo jubilatorio, que es un tema que también vamos a estar analizando más adelante. Pero es muy importante lo que manifestaba Schiaretti allí en su tuit respecto a que son circunstanciales y vuelven a un esquema que ya tenían, porque la historia de este gobierno y de esta gestión del presidente Milei, que todavía no tiene 2 años, tiene muchas idas y vueltas, marchas y contramarchas respecto a este tema. Vamos a ver en un resumen de minuto y medio lo que ha significado en todo este tiempo las idas y vueltas y cómo quedamos en esta instancia con la situación de las retenciones. Mira. El gobierno nacional tomó la decisión de bajar las retenciones al campo. Quiero aprovechar este día para hacer un anuncio importante sobre este gran flagelo que nunca debió haber existido. Les voy a decir cómo quedarían ahora las alícuotas. De soja, de 33% pasa a 26%. Las retenciones a las hojas del 33 al 26%. Soja derivados pasa de 31 a 24,5%. Y a los subproductos de soja de 31 a 24,5%. Maíz 12 a 9,5%. Al maíz de 12 a 9,5%. Sorgo 12 a 9,5%. Las retenciones al sorgo de 12 a 9,5%. Y el girasol, que estaba en 7 puntos, va a 5,5%. Las retenciones de girasol de 7 y 5 al 5,5%. ¿No habría retenciones en el campo? Yo voy a eliminar. ¿Y soja no tendría retención? No, nada tendría. Las retenciones a las hojas del 33 al 26%. ¿Maíz? Nada. Al maíz de 12 a 9,5%. Nada. Es más, avísele al campo que si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en junio le vuelven las retenciones, claro. Las retenciones al agro representan menos del 10% de la recaudación nacional más provincial municipal. No representan nada. Así que se pueden eliminar sin hacerle cosquilla al Estado con un buen programa económico. Lo que pasa es que acá nunca se eliminan las retenciones por un tema ideológico. Así que se puede eliminar las retenciones. De hecho, no hay ningún país en el mundo que le cobre un impuesto directo a un sector específico por venderle al mundo encima. ¿Cómo vamos a cobrar un impuesto por venderle cosas al mundo? Así que no solo hay que luchar para que lo eliminen, sino que además no representan nada. Bueno, idas y vueltas y muchísimas contradicciones respecto a una medida ya aplaudida en varias oportunidades, ¿no? Por eso también el escepticismo respecto a la continuidad o no y aprovechar este momento político. Sebastián Galmarini, el director del Banco Provincia, también fue entrevistado respecto a esta cuestión y las respuestas políticas que tiene y el abanico de cuestionamientos respecto a otras cuestiones que el presidente ha vetado de manera directa y que va a pasar seguramente en unos días respecto a los jubilados, fundamentalmente, y a la situación con la discapacidad, ¿no? Situaciones muy sensibles para un pueblo muy golpeado en lo económico. Esto decía Galmarini respecto a las bajas de retenciones.
Claramente es eso, es un anuncio electoral en vista de que se acercan las fechas electorales. Creo que todos deberíamos estar de acuerdo en que bajar impuestos y mejorar la rentabilidad y el negocio de un sector a costa de otros no es bueno, si bien podríamos coincidir en la necesidad de la baja de impuestos en la Argentina en términos generales. Creo que lo que acá está en debate es por qué hay recursos para un sector como el campo, como la actividad agropecuaria, pero no los hay para jubilados, para docentes, para universidades o para hospitales como el Garrahan. Y entonces me parece que lo que hay es que tener una mirada más integral de la gestión pública y no que sea solamente el negocio de unos contra otros. Creo que ahí es donde se ve con mucha claridad las dificultades que atraviesa este gobierno para interpretar lo que le está pasando y lo que está sufriendo la sociedad argentina con este ajuste feroz en estos últimos 18 meses de gestión. Bien, una mirada que resume un poco lo que ha manifestado también parte de la oposición respecto a esta cuestión, ¿no? Jubilados, docentes y Garrahan. Algunos de los ítems que seguramente va a tener que atender de manera muy rápida el gobierno nacional en función también a lograr empatía social. Última placa para ver la historia de las retenciones en los últimos gobiernos en nuestro país, que ha pasado por Duhalde, que bueno, allí en aquella instancia ustedes recuerdan, se instauran en 2002 las retenciones. ¿Cuánto en concepto de qué tipo de producto y cuánto eran? 20% en trigo, maíz, soja, girasol y soja. En el gobierno de Kirchner también un 20%. En el gobierno de Néstor en 2007 diferían los valores entre 28 y 35% los valores de retenciones. En la gestión de Cristina también, ¿no? Entre 28 y 25 hasta un 35%. La única instancia en cero fue en 2015-2018, gobierno de Macri, fueron a cero las retenciones. Luego fueron entre 2018 y 2019, allí que está en amarillo, el 12. Ese es el 12, ese valor referencial para trigo, maíz, sorgo, girasol, es el número que se empezó a manejar hasta ahora, en 7 años, con el paso de los gobiernos. En la presidencia de Alberto Fernández no hubo variabilidad, bajó en el caso del girasol, ese es un dato también importante, y en la gestión Milei con bajas temporales y en teoría esta con permanente, del 12 al 9,5, en enero de 2025, 9,3%. Bueno, esto habla a las claras de que no necesariamente es un problema estrictamente del presidente Milei, es un problema de la política que no ha entendido ninguna otra alternativa para poder generar recursos de otra manera. Y la única manera que la política entiende es confiscando, ¿no? Y a partir de ahí el hilo se corta por lo más delgado, que es la discusión que empezamos a hacernos todos, desde las cuestiones más mínimas, que tiene que ver con las manifestaciones, las marchas de jubilados, de docentes, de los enfermeros y médicos del Hospital Garrahan, donde hay una situación de no atender de manera directa una necesidad concreta. Y estos son los matices de esta Argentina, ¿no? De estas grietas interminables. Por eso, cuando titulamos esta columna, tiene que ver con esto, ¿no? Con las retenciones que no alcanzan a todos, estas bajas retenciones que no alcanzan a todos, buscando una equidad, ¿no? Que la Argentina necesita de una vez por todas para con todos los sectores de la Argentina, o por lo menos con los que en mayor medida lo necesiten, en este caso los jubilados que no lo reciben.